Hola a todos, retomamos el teórico de radiación, esta sería la segunda parte, y lo que vamos a ver ahora son los instrumentos destinados a medir los distintos flujos de radiación. Tenemos, por ejemplo, el piranómetro que mide la radiación solar global, o sea, la radiación directa, más la radiación difusa que viene de la parte superior. Y como ese flujo de radiación es de onda corta, este piranómetro posee una cúpula de cuarzo que filtra y solamente deja pasar la radiación de onda corta, no permitiendo que ingrese, por ejemplo, la contrarradiación atmosférica. Este instrumento debe ir nivelado a 1,5 metros de altura y sin la interferencia de obstáculos como por ejemplo edificios o árboles que puedan sombrearlo. El elemento sensible es una termopila que a medida que absorbe la radiación produce una corriente de energía. Si este mismo instrumento lo orientamos mirando hacia abajo, como sería esta posición, podemos ver que ese instrumento sirve para medir el albedo, o sea, la radiación solar reflejada, que también es de onda corta, pero en este caso proviene del reflejo de la superficie del suelo. Con este mismo instrumento, pero disponiéndole esta banda, que lo que hace es evitar que llegue el flujo de radiación directa del Sol. La banda está inclinada de acuerdo a la trayectoria que tiene el Sol en el cielo. Lo que hacemos es medir la radiación solar difusa, que recuerda que también era un componente de la radiación global de onda corta. Y por diferencia entre la lectura de radiación global menos radiación difusa, podemos obtener la radiación directa. Otra forma de medir la radiación directa es a través de este pirheliómetro, que es un tubo, que en el interior el elemento sensible es el mismo que el piranómetro, con la diferencia que tiene este tubo de prolongación y se apunta directamente al Sol. Presenta también un filtro para evitar que entre radiación de onda larga, y lo que hace es medir la radiación directa, pero en sentido perpendicular respecto del Sol. Entonces, si queremos conocer cuál es la radiación directa sobre un plano horizontal, tenemos que aplicar la ley del coseno. Si queremos medir los distintos flujos que intervienen en el balance de radiación, tenemos el radiómetro neto, que básicamente acá tenemos para medir la radiación global, la radiación reflejada o el albedo, y acá tenemos, ya midiendo en onda larga, el sensor para medir la contrarradiación atmosférica. Acá se cambia el filtro por una cúpula de lupoleno para permitir que pase radiación de onda larga. Y el sensor mirando hacia abajo, que acá no se ve el detalle del sensor, tenemos para medir radiación terrestre. De modo tal que, acá esquematizado, pueden ver los distintos flujos de radiación, y haciendo la diferencia entre ellos pueden tener el balance de radiación o radiación neta. Otro instrumento que también se utiliza para radiación es el heliofanógrafo de Campbell-Stock. Este instrumento lo que mide es la heliofanía real, o sea, la duración del brillo solar en horas y décimos que tenemos durante un día. El funcionamiento de este instrumento se basa en esta esfera de cuarzo que amplifica los rayos solares, como pueden ver acá, y en el caso de que tengamos el sol, digamos, en un cielo despejado, esa intensidad alcanza a quemar esta faja de papel, que es una faja especial para evitar que se prenda fuego, y la cual tenemos tres tipos de faja. Una más larga, que se usa durante el verano, una intermedia trapezoidal, que se usa en otoño y primavera, y una más pequeña para el invierno. Esas fajas pueden ir alternativamente en este casquete, cambiando su posición. En la parte más basal va la faja de verano. Acá lo que tiene puesto en este momento instrumentos, una faja de otoño y primavera, y en la parte más alta iría la faja de invierno. Este instrumento va a 1,5 metros de altura, como pueden ver acá junto con el observador. Tiene tornillos calantes, de modo tal que tiene que ir nivelado. Va orientado en nuestro hemisferio hacia el norte, y la inclinación del eje depende de la latitud a la cual se encuentra ubicado el instrumento. Cada una de estas fajas se tienen que cambiar todos los días y se va leyendo
cuánto tiempo está quemada la faja, como muestra este ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una faja que no se quemó para nada, entonces el día estuvo completamente nublado. Y tenemos en casos extremos en que tenemos completamente despejado entre las 7:45 aproximadamente y las 4:45 pm. Acá pueden ver la marca de las 12 horas y cada una de estas marcas largas equivale a una hora. Por lo tanto, la totalidad que estuvo quemado representa una heliofanía real de 9 horas, ¿sí? Y se simboliza con la letra H minúscula. En el caso de que tengamos intermitencias, que el sol sale, se nubla, vuelve a salir y así sucesivamente, lo que tenemos que hacer es contabilizar cada una de estas partes quemadas y totalizarlas. De modo tal que la heliofanía para este día fue de 2,67 horas, heliofanía real. Existe otra heliofanía, que es la teórica o astronómica, que es la cantidad de horas y décimas de hora que el sol debiera brillar en un lugar. Por supuesto, en el caso de que estuviese completamente despejado el cielo. Y como vimos en la clase pasada, es básicamente la duración del día. Y recuerden que la duración del día dependía de la latitud y de la época del año. Como es algo que se repite habitualmente, nosotros podemos graficarlo o tenerlo en tablas, ¿sí? Y pueden ver que a medida que nos aproximamos al polo, este sería el círculo polar, tenemos una mayor amplitud, o sea, una mayor diferencia entre la duración del día a lo largo del año. En el solsticio de verano tenemos una duración del día de 24 horas y en el solsticio de invierno 0 horas. Y en el ecuador, en el caso opuesto, tenemos que la duración del día es siempre de 12 horas. A medida que vamos aproximándonos a los polos, la amplitud o la diferencia entre duración del día entre solsticio de verano y solsticio de invierno es cada vez mayor. Y por último tenemos la heliofanía relativa. Esta heliofanía relativa, como su nombre indica, es respecto de algo. Y es la duración del día respecto de la duración teórica del día. Entonces, del brillo solar, perdón. Tenemos la heliofanía real respecto de la heliofanía teórica o astronómica. Y ese cociente, bueno, puede dar entre 0 y 1, entre 0 y 100%. 0 cuando el cielo se encuentra completamente nublado. Y 1 o 100% cuando el cielo está completamente despejado. La importancia que tienen las nubes es que yo tengo un valor de radiación astronómica y cuando comienza esa radiación a atravesar el cielo, las nubes son las principales responsables del reflejo de la radiación y por lo tanto de que llegue menos radiación recibida a la superficie, que sería la radiación global. Esta radiación recibida o radiación global vimos que se puede medir con instrumentos o también lo podemos estimar a partir de la heliofanía relativa. Si disminuye la heliofanía relativa, disminuye el cociente que tengo entre radiación recibida respecto de la radiación astronómica. Y eso se estima a través de la ecuación de Armstrong y Prescott. Acá pueden ver, para una localidad Talavera, que a medida que aumenta la heliofanía relativa, aumenta la proporción entre la radiación recibida respecto a la radiación astronómica. En términos generales, se presenta esta ecuación de Armstrong y Prescott como 0,18 más 0,55 por la heliofanía relativa, y este producto va a ser igual al cociente entre la radiación recibida o radiación global respecto de la radiación astronómica. Si tenemos el caso en que el cielo esté completamente nublado, o sea que este cociente vale 0, multiplicado por 0,55 va a ser 0, y nos queda 0,18. Quiere decir que con este coeficiente, para la ecuación de Armstrong y Prescott, la cantidad de radiación que yo recibo va a ser un 18% de la radiación que tengo en el límite superior de la atmósfera, o sea, la radiación astronómica. Y por el contrario, si el cielo está completamente despejado, este cociente vale 1, y por lo tanto yo acá voy a tener esta suma, ¿sí? Que va a ser aproximadamente 0,73, o sea, voy a tener el 73% de la radiación en superficie respecto de la que tengo en el tope de la atmósfera. Acá pueden ver que estos coeficientes pueden llegar a cambiar dependiendo de la localidad. En caso que no tengamos los coeficientes específicos de la localidad,
podemos usar esta ecuación como una aproximación. Y despejar, de modo tal que si yo tengo el valor de la heliofanía relativa en tanto por 1, o sea, en valores de 0 a 1, resolviendo esta parte de la ecuación y multiplicando por la radiación astronómica, que depende de la latitud y la época del año, yo puedo estimar cuánta radiación recibe la superficie en cultivo. Otro instrumento que se utiliza en ciencias agropecuarias es el interceptómetro, que lo que mide es la radiación interceptada. Este instrumento, a partir de la radiación global que yo tengo por encima del canopeo, que sería la QR o RG, puedo tratar de conocer cuánta radiación intercepta el cultivo. Y eso resulta de vital importancia porque esa radiación interceptada en parte va a ser convertida en materia seca. ¿Cómo hago para medir? Yo tengo que tener una medida por encima del cultivo y una medida por abajo del cultivo con esta barra interceptora. Arriba del cultivo mido la radiación recibida, la radiación global, y por debajo estoy midiendo la que llega al suelo. Y por diferencia entre las dos lecturas, tengo cuánto es la radiación interceptada. La barra interceptora se tiene que poner habitualmente perpendicular al surco y efectuar una lectura arriba y una lectura abajo. Vimos que la radiación recibida, además de medirse, se podía estimar a partir de la heliofanía relativa, y la radiación interceptada también se puede medir con el instrumento, con el interceptómetro, o estimar a partir del índice de área foliar. El índice de área foliar, en inglés su sigla es LAI, y también nos representa cuál es la superficie de hoja, o sea, los centímetros o metros cuadrados que yo tengo de hoja, por metro cuadrado que yo tengo de superficie del suelo. De modo tal que mientras más superficie de hojas tenga, más radiación voy a interceptar respecto de la radiación recibida en este caso. Y tengan en cuenta entonces que del valor de radiación astronómica, yo tuve una merma o una pérdida al atravesar la atmósfera para convertirse en radiación global o recibida. Esa pérdida se ve incrementada si yo tengo nubes, con lo cual reflejan radiación. Y de esa radiación recibida, una parte va a ser interceptada y la otra va a llegar al suelo. La parte que es interceptada depende principalmente de la cantidad o de la superficie de hojas que yo tenga